Tenemos el placer de presentar a nuestro invitado del día de hoy, el licenciado Víctor Ito Bisonó, diputado del Distrito Nacional por el Partido Reformista Social Cristiano y amigo de Síntesis, ¿verdad? Sí, así me siento aquí como en mi casa y quiero comenzar felicitándolo porque un estudio muy chulo. Aquí yo no la primera vez, ¿verdad? No lo conocía. Bueno, y lo felicito. Están las instalaciones muy bonitas y bueno, muy acogedoras. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros, licenciado. Y qué bueno que nos acompaña. Así podemos tener su opinión de primera mano sobre cómo van los asuntos en el Partido Reformista Social Cristiano. Estuvo con nosotros el senador José Jacín, nos explicó su punto de vista con respecto a lo que está ocurriendo y en ese mismo sentido queremos que usted nos dé los avances. Primero hablamos de la asamblea del día 17, qué esperan ustedes. Nosotros decíamos de una forma jocosa, ¿a cuál de las asambleas que vamos a ir? ¿Qué ocurrió? No, porque se cambió una fecha, una convocatoria. Explíquenos bien dónde estamos hoy, sobre todo después de esa reunión que ustedes tuvieron la semana pasada. Sí, gracias. Tenemos que venir retrospectivamente para que los amigos televidentes entiendan el proceso que lamentablemente estamos viviendo. Tengo que decir eso. Si fuéramos un poquito más de acuerdo a lo que está sucediendo en el país con los partidos políticos y con los políticos, hace rato que estuviéramos trabajando en otra dirección, pero el partido hace ya 15 años que viene degradándose en cuanto a los resultados políticos, ¿verdad? La casilla 1 a la 4 son cosas muy sencillas de observar, de tener 33 diputados a tener 8, de tener 37 síndicos a tener menos de 10, 8, a tener cada vez menos regidores, y eso no puede seguir siendo así. Y lo que es peor, cada elección presidencial, las dos últimas, con candidato incluso extra partido. O sea, lo último fue el candidato del PRD-M y el anterior el candidato del PLD. Y en las últimas elecciones congresionales y municipales, pues alianzas de primera vuelta, de primera coyuntura y diferente cada 2 años. Ni siquiera es porque se hace empatía o porque hay un plan en común o porque hay un lineamiento con quien uno pueda hacer una estrategia más de cerca, sino por conveniencia cada 2 años. Y esas conveniencias han sido muy personales y particulares. Y eso no es hacer política, y menos en una institución. Se rebosó la copa en las elecciones pasadas, donde después del partido ir perdiendo importantes figuras, porque perdió a Eduardo Estrella, perdió a Amable, perdió a Jacinto, perdió a Carlos Morales, perdió a una cantidad de senadores que, como muy bien señala José Jacín, cuando él llega al Senado y mira para los lados, dice, pero Amílcar Romero era reformista, pero Prim era reformista, pero Adriano Sánchez Roa era reformista, pero Amable era reformista, pero Félix Vázquez era reformista. Entonces, es que algo está pasando en el partido, que por la razón que sea, la mayoría se han ido y también querían votarnos a nosotros. A José lo querían votar, a mí también nos amenazaron con pasarnos un juicio y expulsarnos porque 2 o 3 querían ellos fijar posición, hacer cosas, tener candidatos propios sin que le cuestionaran y sin debatir. Entonces eso nos llevó a una situación obligatoria. Fíjense que yo digo obligatoria porque obvio que no es lo preferido entrar en una lucha interna, gastar un año en diatribas donde la gente dice, bueno, pero si este partido lo que esté peleando, entonces yo voy a esperar que ellos resuelvan su problema para yo fijarme en ellos, ¿verdad que sí? Gastar recursos, marquerencia, porque el que no sabe debatir idea o no tiene idea, ¿a qué recurre? A los insultos, a los memes de ahora, a las ofensas personales, y todo eso pasa, bueno, porque la diversidad de personas llega ahí. Entonces, tuvimos que asumir los estatutos, tuvimos que asumir la ley y comenzamos a dar unos pasos que nos han llevado ¿a dónde? Al Tribunal Superior Electoral.
y el Tribunal Superior Electoral nos ha dado algunas ganancias de causa. Otras se las han dado a ellos, sí, pero también nos ha dado algunas a nosotros. Y eso nos ha llevado a convocar una asamblea reglamentaria para el 17 de septiembre, que es el domingo próximo, en el Hotel Dominican Concord. Una asamblea con los reglamentos, en base a la sentencia que dio el Tribunal Superior Electoral, que nos lleva a una nómina cierta, un padrón cierto, fechas ciertas y forma de hacer las cosas. La otra parte que ha hecho, para ir a esta última convocatoria, habían convocado, en su manera de ver las cosas, quizás como estaban acostumbrados, que nadie le hacía frente, que nadie le cuestionaba, que nadie llegaba a un proceso hasta el final, ¿verdad? Habían convocado para el 28 de enero del año 2018, cuando se dieron cuenta que los estatutos dicen que cada 4 años en septiembre hay que hacer una asamblea. Lo dicen los estatutos, dice el mes, dice cada qué periodo, no es un invento de nosotros. Sí. Bueno, pues regresaron a esta fecha. ¿Y coincidieron? No, el mismo día, lo cual yo considero que es una provocación. Sí, si quieren demostrar fuerza y competencia, bueno, pero... y se celebrarán. Yo lo que veo es que primero falta una semana, ojalá en esa semana ellos vengan, entiendan que como quiera el plazo se vence de su dirigencia en enero, que tenemos una gran oportunidad en un ambiente donde los partidos políticos, el que está en el gobierno, su principal líder actual no se puede reelegir, la Constitución se lo prohíbe, la oposición está desarticulada y si nosotros como oposición nos ponemos a trabajar con tiempo, podemos entonces tener la incidencia, rescatar la confianza y participar en unas elecciones donde nosotros vamos a ser el candidato presidencial y habrán otros muchos candidatos congresionales y municipales. Y esa es la tarea. Por lo menos nos estamos acercando en fecha. Y si no, pues la celebraremos y el Tribunal Superior Electoral dirá también cuál es cuál y cómo seguirá el partido. Porque si el partido no cambia con el recuento que yo le he hecho, ¿hacia dónde vamos? A desaparecer. Es bueno que usted nos aclare, ya que usted habló de vámonos hacia atrás un poco, y de que dice de una forma muy sensata, el Tribunal Superior Electoral nos dio alguna ganancia de causa y otras no. ¿Qué falló el Tribunal Superior Electoral y a qué fecha nos fuimos? Por ejemplo, recuerdo aquella actividad en Santiago donde se nombró lo que yo le digo el comité político del Partido Reformista, que el mismo día fue la alianza con el PRM. ¿Se aceptó esto o no? Recuerdo esa reunión de un domingo donde ustedes hicieron una asamblea hace 2 o 3 meses y donde también se quería decir que esta no es válida. ¿Qué se reconoció? ¿Cuál es esa fecha cierta y cuál es ese lugar donde se volvió atrás? Porque ahora mismo, por lo que creo, volvimos a un punto de origen donde se anularon una serie de reuniones y de resoluciones, donde inclusive los expulsados como del grupo que están como doña Modesto Guzmán, doña Alexandra, ese grupo ya entonces no está expulsado tampoco. Muy interesante tu pregunta, Michelle, porque nos va a permitir dejar claro que es también una lucha contra el propio sistema. Andrés, que es abogado, no sé si hay más... Es licenciada en educación. Bueno, ahí vamos. ¿Por qué la necesidad de una ley de partidos políticos y una necesidad de una ley electoral? Porque, por ejemplo, usted hace una asamblea, la que sucedió en enero del año 2016, en Santiago. Que en el mismo día se recogieron firmas, sí, se nombraron los 30 y pico. Exacto, pero se pasó solapadamente en una asamblea donde no se le explicó a nadie, donde se convocaron previamente algunas reestructuraciones sin que los responsables incluso las supieran.
la extensión de un mandato y la modificación en 57 veces de unos estatutos que se quisieron hacer mediante una comisión de estilo para la creación de un consejo, de un solo estamento del partido. 57 veces lo cambiaron. Entonces, ¿qué pasó? Que eso se hizo en enero. Y después que pasaron las elecciones, porque en el calor de que ahí nombraron los diputados, los síndicos, los senadores, el candidato. El acuerdo con el PRD. El acuerdo con el PRD. Nadie realmente puso atención. Voten, sí, voten. Yo voté, votó todo el mundo, pero no por 57 cambios que nadie leyó, que nadie oyó, que nadie sabía. Ni siquiera el presidente en funciones, ni la figura más emblemática del partido. ¿Cuándo nos dimos cuenta? Cuando más de 6 meses después depositaron el acta, que solamente se puede impugnar, ahí es que apelo al derecho, a los 30 días, porque después de 30 días no se impugna. Ya. Pero si no ¿Y dónde estaba el acta, acta? ¿En la comisión de estilo? no la habían depositado, ni nunca la depositaban. Es más, todavía hay documentos que al año no lo depositan y todavía hay actas que no están depositadas y han pasado 4, 5, 3 años. Porque eso, el uso hace costumbre, nadie se oponía, nadie le pone caso, nadie le daba seguimiento. Bueno, pues yo escribo, es lo mismo que ese mismo esquema en el 2015, cuando me eligen presidente en funciones y crean una vicepresidencia nacional, no lo mandan en el acta. Tenemos nosotros que recurrir al acta de los inspectores de la Junta Central Electoral, donde sí recogen, y los periódicos, que lo publicaron todos a nivel nacional en primera página. Sí. Entonces tú dices, ¿cómo se atreven a hacer eso cuando es un acto público, de dominio público, y son acuerdos? Entonces eso es lo que lleva a la desconfianza y eso es lo que lleva a que nosotros tengamos que apelar al Tribunal Superior Electoral, que sencillamente reactiva. Cuando nosotros apelamos, nos dice, no, ustedes no convocaron bien esa oportunidad a la Comisión Ejecutiva, no pueden destituir al presidente así. Esto, aunque los estatutos señalen que se convoca con un 33%, eso tiene que ser publicado el 33%, con una notificación que no sea solamente una comunicación advirtiéndole que convoque, una serie de cosas que entonces nosotros hicimos lo que nos dijeron que había que hacer. Los procedimientos. Y con esos procedimientos luego entonces nos fallaron a favor y cuando ellos un año después entregaron los estatutos modificados al tribunal, atacamos los estatutos y obviamente se le cayeron los estatutos y la asamblea. Tengo dos preguntas, diputado. Usted dijo muy claro, hablado de las conveniencias. Las conveniencias en política no son malas. O sea, alianzas por conveniencia política, para ser más claro, no son malas. Depende. Ahí voy, depende. Porque si conviene, desde el punto de vista político, aliarse a un partido por tal circunstancias que sea beneficioso para la población del partido, no para nadie en particular, creo que es sano. Le pregunto porque usted habló de 4 elecciones, 2 presidenciales y 2 congresionales, en la cual el PRCC se alió a uno y a otro. O sea, apoyó a uno un día, apoyó a otro día, hizo alianza para la parte democrática. ¿Por qué ustedes no apelaron en ese momento? ¿Por qué ustedes, viendo eso que estaba ocurriendo, que no era una conveniencia partidaria, que ustedes dicen, se expresa como si fuera una conveniencia personal, ¿por qué no apelaron? Y la otra, para que la responda las dos juntas, es, quizás yo pensando que lo que más le conviene a ustedes es las 2 asambleas el mismo día. Quizás. Yo me imagino que habrá un tema de quórum. Entonces, de la única forma quizás que podemos verificar bien el quórum es que tengamos 2 árbitros el mismo día, al mismo momento, contando aquí y contando allí. Para decir, pero mira, aquí hay 50 y aquí hay 48, por ejemplo. ¿Qué usted cree? Bien, te agradezco la primera pregunta principalmente, porque me da la oportunidad de decirle a los amigos televidentes, a mis compatriotas y a ustedes, que sí, que yo protesté. Cuando se hizo la asamblea del Partido Reformista en el Dominican Concord para la alianza con el PRD, yo me paré y protesté. Qué bien. Eso está registrado. Ok. Eso no se salió del acta.
No, eso está en el acta. además son cosas públicas, porque ¿Está aunque bien? tú no la pongas en el acta, Lo están pasa grabando. lo mismo que le pasó con el 2015. Sí. Salió en los periódicos, Sí, sí. ahí habían 1000 gente, Sí, o sí. sea, no fue Estaba un ahí. cuarto. Hay cerrado. evidencia. Yo tomé la palabra, protesté y a regañadienta asumíamos la mayoría. Sí. Cuando eligieron candidato a Danilo Medina, no solamente protesté, nos echamos las urnas al hombro, la entramos para votar y de alguna manera manipularon una reunión. Y nosotros nos fuimos entonces en protesta e hicimos un frente hasta donde nos ha tocado no lacerar el partido, ser tolerante, ser hasta permisivo e irresponsable. Ya. Porque ¿a dónde ha ido el partido? Hacia abajo. Hacia abajo. Entonces, vamos a hacer un mea culpa. Yo tengo una cuota también, todos los que estamos ahí tenemos una cuota. Okay. Ahora, ¿quién tiene la responsabilidad? ¿El capitán o el marinero de proa? El capitán. ¿El capitán o el segundo maestre o el oficial que está Lo controla ahí. en uno? No, el capitán Capitán. marca el rumbo. Y después que se decide algo, bajo la democracia o bajo la mayoría o bajo la conveniencia que tú señalas de que hacer otra cosa sería, bueno, hacer más daño, pero llega un momento en que tú dices, bueno, no se puede más. La mayor irresponsabilidad sería no hacer lo que hay que hacer y seguir siendo indiferente o complaciente con un grupo con la amenaza de que el partido va a salir maltratado o que estas pugnas internas, si no se dan, si no se busca un proceso de sanación y de relanzamiento, sencillamente va a desaparecer. Es que 15 años con la misma estrategia, con las mismas caras haciendo más de lo mismo, no podemos esperar unos resultados diferentes, la misma propuesta. Entonces, ¿qué está esperando el país? El país está esperando, el país completo, está esperando que le hablen del trabajo de los jóvenes, que le hablen del relanzamiento de la economía, que le hablen de ver cómo se reduce la violencia, la inseguridad, que eso tiene que ser con propuestas de trabajo y una propuesta de ocupación de ese joven que sale de la universidad que necesita tener un oficio, o de ese emprendedor que necesita un crédito y que necesita un apoyo para poner una pequeña fabriquita de hacer champú y de hacer rince, como vi yo en la feria de emprendedores en La Vega, que se quejaba un pequeño emprendedor industrial de que no tenía acceso a $13,000 para comprar una máquina de deshidratación de coco para procesarlo y tener la oportunidad de hacer champú y de hacer aceite de coco y de hacer todas las cosas que se derivan de un producto que nosotros lo tenemos a la mano, porque lo producimos fácil, en cantidades fácil. Entonces, de eso es que la gente quiere que le hablen. La gente no quiere que le sigan hablando, ni ver a los políticos jalándose Ni los riña moños interna, y hablando, ni- porque la gente suficiente tiene con la impunidad que hay aquí en la clase política. Ayer leía y secundo, y creo que es así, la fiscal del distrito que decía, aquí solamente hay garantía o para los políticos o para el que tiene dinero. Porque es verdad, un pobre hombre que se roba 7 libras de yuca en Montecristi, le dictan un mes de coerción. La gente está cansada de la desigualdad, de la falta de oportunidades. Quizás ahí la diferencia está en que ese señor no tiene quien lo defienda. Porque acuérdense que es un proceso. Pero es lo mismo. ¿Por qué bien. no tiene quien lo defienda? ¿Por qué Bueno, no tiene porque- con qué pagarlo? bueno, Pero bueno, si pues- se está robando 7 libras de yuca para comer. Entonces el que tiene con qué pagarlo y es político, sí tiene que lo defienda. Porque ¿qué pasa, Andrés? Los banqueros tenían quien lo defienda y pagaron los mejores abogados, pero cumplieron 10 años de cárcel. Sí, pero Pero no después en de la la condena. coerción. Después de la Ellos condena. tuvieron sueldo. Bueno. Pero Sí, es un diputado, tema interesante. Digo, faltó lo de las dos asambleas. Bueno, exacto. Antes de- Gracias. Lamentablemente llegaremos ahí, parece, el domingo. Con árbitros, como si fuera un partido de fútbol. Lo mejor. Sí. Claro, fíjense, en nosotros Para cuantificarlo. hay un detalle. Fíjense que nosotros, la propuesta es incluyente, participativa y democrática. Nosotros no estamos hablando que los que no están hoy junto con nosotros en esta causa, que son la mayoría del partido,
que quiere estructurar un partido con tiempo, 3 años antes de las elecciones, para fortalecerse, y tampoco es contra los otros partidos, es haciendo nuestra propuesta, que incluso las cosas que estén bien, reconocerlas, eso es lo que necesita este país, Sí. que hayan políticos que hagan propuestas y que las cosas que estén bien se sigan haciendo y que las cosas que se puedan corregir, corregirlas y que cada cual se ocupe de lo suyo, ¿verdad? ¿En qué hablamos nosotros entonces? De que todo el mundo cabe, no es para expulsar a los que no participen, ni para perseguir y aplastar a los que hasta ahora no han podido llegar a un acuerdo con nosotros, no, todo el mundo tiene su espacio, pero si el mayor beneficio sería nosotros poder tener el apoyo y el consejo de quienes han estado dirigiendo el partido hasta ahora, para nosotros no cometer los mismos errores, hacerlo diferente y que la gente no vea que podemos ponernos de acuerdo y salir hacia adelante, porque ¿cómo vamos a dirigir los destinos de una nación entonces? ¿Peleando? No, la gente no quiere el pleito, entonces ni quiere miedo, la gente quiere trabajo, quiere paz, quiere tranquilidad. Se podrá entonces determinar ahí ese día cuál de las dos es la válida, ¿no? Cuando pasen la lista, ¿verdad? Obviamente. Sí, pero espera, yo tengo una diferencia, porque Terrero menciona, dice, bueno, se hablará de quórum. Y yo no creo que el punto de cuál de las dos asambleas, si ocurren las dos, que es lo que parece hasta ahora que va a ocurrir, se va a definir en el quórum. Yo quiero que hagamos un ejercicio. Quique Antún es tremendo estratega político. Ustedes, ni se diga, tienen toda la experiencia, el grupo de ustedes, Josecito, Hito Bisonó, ese grupo sabe mucho de lo que tiene que hacer. La convocatoria. Porque es fácil decir, la asamblea que ocurrió fue la de Quique y ocurrieron 2 asambleas. En esta, que es la válida, convocada por el organismo correspondiente que estaba vigente, esa asamblea no hubo quórum. Y ya, eso puede ser puede ser que ocurra. Si nosotros si yo le pregunto, ustedes que conocen estatutos y en qué se basa la convocatoria del sector de ustedes tienen bien fundamentado el tema de cómo realizaron, basado en qué, porque así como dejó todo abierto, lo que tenían capacidad de convocar para septiembre eran ellos, y esa estrategia de ellos de cambiarlo para el mismo día en septiembre no hace que se le caiga a usted la base con la cual ustedes convocaron. Efectivamente, es una parte que entra también en el tema legal. Por ejemplo, ellos están convocando, ¿y con qué padrón están convocando? Nosotros estamos convocando, ¿y con qué padrón estamos convocando? Debería ser parece diferente. ¿Y qué pasa si ustedes todos llegan? Pues debería ser el mismo. ¿Qué pasa si ustedes todos llegan a la asamblea, el grupo de ustedes entera llega a la asamblea que está convocada por el sector que hay, con la gente que hay ahí? Porque el padrón es uno, no es uno. Debería ser uno. Por eso, hace un rato, le dije también que qué bueno que tocábamos una parte donde se pudiera ver que se necesita una ley de partidos políticos y una ley electoral. Porque donde se depositan las asambleas, donde se depositan los movimientos de los partidos, es en la Junta Central Electoral. Y hasta ahora, ¿qué es lo que hace la Junta? Recibir papeles. A la Junta, cuando tú le pides, déjame el último padrón válido, te entrega los últimos padrones que han, con lo que se ha trabajado en el partido. Y entonces te dice, la que puede ser garante de lo que está sucediendo, al final va a ser el Tribunal Superior Electoral. Entonces, ¿cuáles son los últimos padrones? O lo que manda, o los últimos movimientos, vamos a decir, lo que manda el presidente y el secretario, que entienden que pueden hacer lo que ellos quieran. Por ejemplo. Pero no hay que irse al padrón original porque dejaron sin efecto todo. Obvio. Pero Sí, lo peor que puede suceder fue lo que sucedió, que en mayo pasado se entrega una comunicación en la Junta Central Electoral donde dicen, no, los miembros de la Comisión Ejecutiva son estos, 31 de mayo. ¿En virtud de qué? De los cambios que se hicieron en el 14, 15 y 16. ¿Y cuáles fueron esos cambios? Porque en el 14 hubo una asamblea, en el 15 hubo una asamblea, en el 16 usted depositó otra asamblea. ¿Cuándo lo hicieron? Pero todas esas la anularon. ¿Cuándo lo hicieron? Y entonces en 31 de mayo usted encuentra a los hermanos, los sobrinos, los primos, los amigos, y excluyendo a 300 dirigentes tradicionales que todo el mundo conoce. O sea, tú no puedes... La Junta puede ser el árbitro ahí. Debe ser. Debería. Y por eso la última
el último proceso que se lleva en el Tribunal Superior Electoral, que está en estado de fallo, porque concluyó la semana pasada, es que convocan el DP y dicen, no son 60, son 54. Es más, no son 54, estos 18 no valen. Y le mandan una institución no se maneja así. No. Hay debidos procesos. Si usted tiene razón en excluir a alguien, usted se lo comunica, usted pasa un juicio disciplinario. Sí, una falta. Y eso es parte de la informalidad que sucede y por lo cual estamos en esta coyuntura. Porque usted, cuando tiene un cargo, hasta en la familia, usted es el padre de la familia, eso no quiere decir que usted es el ejemplo. Usted es el que tiene que administrar las cosas bien. Usted es el que tiene que darle participación a los demás. Usted es el que tiene que cumplir con las reglas. Usted es el que tiene que estar pastoreando a los demás para que ese buen ejemplo se convierta en una unidad, en una confianza. Y carente de eso es que ha estado el partido. Y por eso hemos llegado aquí. Pero reitero, el país y nosotros lo que queremos es llegar a poner las cosas claras y seguir en armonía. Y de ahí en adelante ser incluyente, con respeto y con la oportunidad de nosotros con tiempo poder lanzar una propuesta propia que incluso incluye una candidatura presidencial que nosotros aspiramos y que vamos a tener. Sí. No puede ser que un partido político, desde que pasen unas elecciones, esté andando con otros candidatos de otro partido, que esté mandando señales inadecuadas o inoportunas. Y nosotros creemos que en este primer año, que fue noviembre 16, ahora a 17, final 17, tiene que terminar toda esta desavenencia. Bien, 18, 19 y 20 es para tener la confianza, el trabajo y posicionar las candidaturas yo creo que tenemos. Yo creo que está claro. Lógicamente lo que vamos a esperar es qué va a pasar el 17 de septiembre. A ver qué pasa y quiénes serían los jueces que van a estar supervisando en los dos sitios si es que ocurre. Ojalá que se unan, ojalá. Pero miren, yo voy a preguntarle algo al diputado Víctor Bisonó. Usted habló de la ley de partidos, y me gustaría saber su opinión sobre las propuestas, que son varias, del tema de las primarias de los partidos. Primarias con padrón abierto o primaria con padrón exclusivo cerrado de los partidos. Y el mismo día, ¿o no? Y simultáneas. ¿Cuál es como político realmente de un partido antiguo como el Partido Reformista, que tiene su militancia o debería tener su militancia, qué es lo que conviene? ¿Que mis candidatos los coja la gente de fuera o que los coja la gente de dentro? Fíjate, eso es un debate, tiene mucho tiempo y efectivamente yo tengo mi percepción. Los partidos políticos, cuando tú hablas de gente de fuera, es a la población que tiene que conquistar. A mí me dicen, el Partido Reformista tiene un 5%, que para mí es ridículo eso de partido mayoritario con el 5%. Es un asunto meramente financiero. Sí. Entonces yo digo, pero no es el 5 que a mí me interesa, es el 95 que no está conmigo. Dirigirme a ese 95 y ver qué conquistamos de ese 95, un 10, un 15, un 20, y llegar a los números con que han ganado otras elecciones, otros candidatos de 67, 61. Eso sería fabuloso, ¿verdad que sí? Claro. Entonces, hoy día, ¿cuál es el problema de los partidos? Veámonos en el espejo nuestro, pero no hay reglas. ¿Quién tiene el padrón? ¿Cómo tú lo haces? El que tiene el cargo tiene la autoridad de mandar un padrón porque él quiere, y cambiarlo, y sacar, y quitar, y poner, porque se le antoja. Entonces estamos condenados, si queremos hacerlo bien y con transparencia, a hacer una primaria abierta y conjunta el mismo día, y que en cada partido se inscriba el que vote en ese partido ese día. A ti no te pueden escoger un candidato de un partido si el PLDista va a votar el mismo día que el reformista, que el PRMista, que el PRDista y que el de los partidos minoritarios a estos cuatro, porque nada más puede votar una vez. Solamente puede votar una vez. Porque es el mismo día, sí, en la misma ocasión. Sí, entonces usted llega a la mesa y dice, yo quiero votar. Muy bien, ¿cómo usted se llama? Andrés Terrero. Venga, mójese el dedo aquí. Okay. Bien. Ahora, ¿qué boleta usted quiere? Deme la del Partido Reformista, mírela aquí. Usted nada más puede votar ahí.
tú te vas y estás señalado. Antes hasta te rasuraban Sí, sí. y te machaban el dedo. Nada más puede votar una vez. Sí. No puede votar 2 veces. Y ese día entonces en el padrón del Partido Reformista va a aparecer un voto de Andrés Terrero. Y va a venir entonces cada uno y va a pedir su boleta y al final del día van a haber 6 millones de dominicanos que habrán votado del padrón de 8 millones, Sí. que se va a dividir entre los diferentes partidos de acuerdo a cómo haya votado. Y Y, por- ese y va a por- ser el primer padrón que van a tener los partidos. Sí, pero yo me quedan como unas dudas. O sea, quien va a escoger es la militancia, no la dirigencia. Abierto, porque Correcto, no hay militancia. correcto, no hay dirigencia. correcto. pero, ¿por qué? ¿Por qué? Licenciado, aclárenos algo. Aquí hay un sector político que dice, si las primarias se realizan abiertas Y simultáneas. y simultáneas, Sí. no tiene sentido los partidos políticos. Rafael Alburquerque Y, lo acaba de decir un hoy. momentico, y otro sector que te dice a ti, y eso uno lo entiende, que eso permitiría que en unas primarias gente de un partido que tenga muchos No, es que dinero y recursos mande a votar por otra Estamos gente. mezclando dos cosas. Pero eso funciona si es abierto. No, estamos mezclando dos cosas. Vamos a ver, para entenderlo. Estamos diciendo la reestructuración de los partidos, no es la escogencia del presidente de la República. Igual, si fuese No, pero, así, pero la primaria es para escoger los candidatos. La primaria es para escoger los bueno, candidatos. esa es una primaria. Exacto. La otra primaria pudiera ser lo que nosotros también... Lo que ustedes van a hacer ahora. Lo que es, porque hay modalidades diferentes. Sí. Nosotros escogimos la asamblea de delegados, pero puede ser una primaria. Bueno, ¿Me pero copia? hablamos Entonces, en sí, porque creo que Terrero y yo estamos hablando de las primarias para elegir el candidato presidencial. bueno, ese es otro tema. Igual, pudiera ser el mismo día, los mismos partidos, porque el que vaya a votar por el Partido Reformista, ese día no puede votar por el PLD. Y habrá garantía El para que eso. vaya a votar por... Habrá garantía para eso. ¿Y hay garantía para las elecciones? Bueno, eso está fuerte. Porque no deberíamos... Porque las pensar- elecciones las celebran y todo el mundo dice No, que no. acepta las elecciones. Sí, pero aquí Pero es lo mismo, la aquí, misma aquí hay votación, es la candidatos misma junta. que han modificado. Ni felicitan. Entonces no hay Bueno. confianza, no hay confianza. Pero depende. Yo en eso, Difiere. tú puedes decir que a ti te hicieron trampa, por ejemplo. Coca. O coca. Sí. Pero cuando es un 100% de diferencia, esa No, está coca fuerte. es mejor que te quede callado. Sí, porque sí. entonces tú no estuviste preparado ni siquiera para ir a las elecciones Sí, que sí. te hicieron una trampa de ese tamaño. Sí, pero le voy a poner un ejemplo. No por sé. ejemplo, Adriano de la Cruz, que es el nuevo presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, le impugnaron las elecciones en Santiago. Y estaban diciendo que él había ganado por 4 votos. Creo que sí. Y el contrario objetó. Y fueron allá y contaron, entonces perdió por 25. Pero esa era O sea que- democracia. o sea que realmente era más. En Pedernales, Y dijo, hay un dijo, diputado dijo, casualmente dejen el acta apellido anterior, Terrero. dejen el acta anterior. No sé si es familia tuya. ¿Cómo se llama? Terrero, apellido Terrero, ¿Dónde? que declararon en Pedernales, Ah, ok. que declararon un diputado ganador y después le retiraron el, Sí, es verdad. el certificado. Sí, ya en la mano, lo tenía. Ya en la mano. Sí. Perdió después de- Cuando revisaron las urnas, los votos nulos, los votos válidos, perdió. Sí. Entonces, esos son procesos. Por ahí funcionó, ¿eh? Claro, pero hacia allá que tenemos que ir, Claro, hacia correcto. la confianza de los procesos. Correcto. Así es. Sí. Bueno, yo sí te digo a ti que si queremos renovación, si queremos cambio, es bueno que el padrón sea abierto para la primaria. y más, Michelle, es bueno dejar esto. Pero ojo, que no se quejen después. Que votaron allí 2 veces. No, porque cuando yo te voy a decir algo, yo voy mañana, al Partido Reformista Social Cristiano, y yo digo, yo quiero ser precandidato a la presidencia, ¿verdad? Precandidato a la presidencia, y viene tú y te pones precandidato a la presidencia, y vamos tienen que llevarme a la, si yo me acojo a los estatutos, tienen que llevarme a la candidatura. Esto va a ser Quique, Hito, Josecito, Michelle, Terrero, ¿verdad? El grupo de precandidatos. Entonces yo voy y me busco a 3 empresarios fuertes y un partido político fuerte. Y le digo, miren, vamos para las elecciones, ¿a ti te conviene que sea yo el candidato?
ve a votar allí. Es que Ya eso pasó aquí. Eso no es así. Ay, ¿cómo fue el lío no, de no es tan Hipólito fácil. Hipólito Miguel Vargas. Después de Amable, el Partido Reformista quedó un 4% y le dieron 37 millones de pesos de la Junta Central Electoral. Y nosotros sacamos 12 diputados, 2 senadores, una cantidad de regidores. Ahora le dieron casi 2.000 millones y sacamos mucho menos. Sí. Y hay candidatos poderosos con dinero tenía más de y 5, pierden, más de 5, pero hay candidatos sí, sin recursos, pero con un gran carisma y ganan. Entonces, no es un asunto, el tema es la institucionalidad de los partidos. Pero eso es, ahí es. La institucionalidad de los partidos. Porque si hubiera un padrón cierto y una nómina cierta, y tú entonces ingresas a ese partido y te acoges a las reglas de ese partido, porque un partido es eso, tú decides inscribirte y te decides apegarte a unos estatutos que deberían de cumplirse. Pero el problema es que no se están cumpliendo las reglas, el tema ni es, se están cumpliendo los estatutos. Brevemente, para terminar, es que los partidos... De los partidos, me refiero al sistema. El tema es que los partidos se supone que son una base fundamental hecha de un grupo que son semejantes. Vamos a suponer que tienen unos reglamentos, unos estatutos, o sea, han estudiado muchísimas cosas. Entonces dice, yo quiero que mi gente sea la que coja mis candidatos. O sea, dice Alburquerque hoy que eso es lo que hace que destruye el liderazgo político. Dice Alburquerque, que tiene mucha experiencia. Pero yo puedo decir, bueno, ven acá, a mí lo que me conviene ahora es que el candidato allí sea fulano. A mí me importa lo que pase en mi partido. Me importa eso. Es que, Andrés, es que no lo van a poder hacer porque ese individuo tiene que votar en el suyo. Está bien, pero yo puedo decidir no votar en el mío y déjame meter la mano allí. Va a perder en el suyo. Está bien, pero déjame meter la mano allí. Es que va a competir todos los días, conjuntamente. Lo van a elegir en todos los partidos el mismo día. Entonces, ¿cómo tú vas a decir? Déjame apoyar a Terrero y quitarme yo una cantidad de votos. Entonces voy a perder yo. La palabra se llama conveniencia. ¿Debió perder? Hasta para perder en mi partido. Hasta para perder en mi partido y beneficiar a alguien de otro. El partido, entonces. Eso es lo que dice Alburquerque. No, pero desaparece el partido que manda a votar por otro en otro partido. Bueno, pero se ha hecho. Eso nadie lo va a hacer. Cuando tiene mucho, nadie lo va a hacer. Cuando tiene mucho, no. Lo han hecho. No. Aquí hubo uno que en una convención le pusieron 100,000. Michelle, más en la primaria que no votan. ¿Qué porcentaje votan en una primaria? La histórica, muy la historia. Poco, en todos los partidos, muy poco. Aquí le ponen un 0 a la primaria o la ponen por porcentaje. Ese es el alto riesgo. Es verdad. Licenciado, finalmente, no nos gusta esta forma con usted, pero creo que estamos a una semana de la asamblea. Si usted le quisiera llevar un mensaje a los reformistas específicamente ahora al cierre del programa, ¿qué usted le diría con relación al día 17? Lo primero es pedirle que acudan a la asamblea del Dominican Concord, que es la asamblea del Partido Reformista Social Cristiano y de todos los compatriotas. Que vayamos en orden, que vayamos con el ánimo y la seguridad de que vamos a relanzar un partido que tiene la oportunidad de ocupar un espacio, de llenar las expectativas de una población que quiere y aspira a un futuro diferente, un futuro de oportunidades. Y nosotros estamos decididos a hacerlo conjuntamente con todo el que quiera trabajar en armonía, en paz, con institucionalidad, con inclusión, con el respeto al trabajo de cada cual. Que vayamos con tranquilidad, con el ánimo de que vamos a salir todos unidos, a buscar a los demás después de ir en adelante y que vamos a trabajar para lograr nuestras metas. Bien. Le damos las gracias al diputado Víctor Ito Bisonó. Realmente, como siempre, un placer, pero nos tiene que prometer que después de estas asambleas va a venir a contarnos qué pasó, ¿le parece? Se va a arreglar todo esta semana. No solamente qué pasó, yo insisto, los partidos, y lo estuvimos discutiendo fuera de la dinámica del Partido Reformista, los partidos son instrumentos. O nosotros rehabilitamos nuestro partido y lo ponemos en la capacidad de competir y ponernos a trabajar, o sencillamente se buscarán otros medios y se van a perder las oportunidades que tenemos, la impronta que tenemos, el nicho que tenemos como partido. Y yo creo que es una responsabilidad de todos. El país nos lo está pidiendo. Y esperemos nosotros que después de esta semana lo que comencemos a hablar es de cómo en enero se va a entregar, se va a cambiar y vamos a seguir fortaleciendo una institución que está pidiendo a la población un cambio de los últimos 15 años de PLD y de PRD. Bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ya usted sabe que está combinado. Nos vemos la semana que viene. Sí, la semana que viene para que nos venga a contar. ¿El lunes que viene?
El Si no, lunes si no tenemos. nos vemos caminando, Michelle, también. No, porque es aquí que yo Es aquí, es para que usted me traiga buena noticia. Vamos a debatir Seguro, así será. el Diga, lunes. mire una foto de un abrazo de toda la directiva Ojalá de nuevo y al así partido. Eso es posible. Unifica- a eso que nosotros Ojalá y así Tenemos que aspiramos. apostarle a eso. Unificación. Claro que sí. Bien, hacemos una pausa para recibir a nuestro siguiente invitado. No se vayan.